Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 27 de agosto del año 2024. Vamos a tener la reflexión de la lección de escuela sabática que se titula ¿Quién dijo que podías hacer eso? Seguimos analizando las controversias que Jesús enfrentó por parte de los escribas y fariseos. Observamos también la sabia forma como Jesús les hace frente, donde aunque intentaron acorralarlo o entramparlo, jamás pudieron. Nunca tuvieron la capacidad de debatir con argumentos sólidos y convincentes. Claro que no lo sabía, por lo que, como siempre, quien no tiene argumentos para debatir recurre a la violencia, y eso es precisamente lo que hicieron los escribas y fariseos. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 27 al 33. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora en el templo los sacerdotes y escribas y ancianos confrontaban a Jesús respecto a la actitud que había tenido el día anterior cuando purificó el templo. Estas gentes le preguntan: ¿por qué hiciste eso? Es decir, ¿con qué autoridad hiciste eso? Claro que Jesús sabía que querían entramparlo, y eso iba a estar muy difícil, muy complicado, porque Jesús les hace una pregunta, una pregunta que ya leímos en la lectura bíblica, y que aunque sabían la respuesta correcta, entendieron que cualquier respuesta que dieran les iba a traer problemas. Y ahora noten, y por eso prefirieron recurrir a la mentira y decir que no sabían. Eso le da pauta a Jesús a no responder la pregunta de ellos. Es interesante notar la forma como Jesús les hace frente. Después de ello, el Señor Jesús les comienza a decir una parábola. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros, y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. De manera magistral el Señor les estaba diciendo a estos hombres que querían entramparle lo que Dios había hecho con su nación, la forma tan especial y llena de amor que como actuó el Señor con ellos, y la respuesta cruel y drástica de sus padres al apedrear y matar a los profetas que iban en el nombre del Señor para exhortarlos, y lo que ellos harían con el Mesías, es decir, con Jesús, al llevarlo a la muerte. Esta parábola era un llamado al corazón para esta gente, porque todavía tenían la oportunidad de recapacitar y proceder
al arrepentimiento. Tristemente, pero muy pocos habrían de abrir el corazón a Cristo Jesús. Los sacerdotes vieron que estaban en un dilema del cual ningún sofisma los podía sacar. Si los sacerdotes creían en el testimonio de Jesús, en el testimonio de Juan, ¿cómo podían negar a que Cristo fuese el Mesías? Si declaraban su verdadera creencia que el ministerio de Juan era de los hombres, iban a provocar una tormenta de indignación porque el pueblo creía que Juan era profeta. La multitud esperaba la decisión, noten bien, con intenso interés. Sabían que los sacerdotes habían profesado aceptar el ministerio de Juan y esperaban que reconocieran sin reservas que era enviado de Dios, pero después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Simulando ignorancia, dijeron hipócritamente: no sabemos. Si yo os digo con qué autoridad hago esto, no sabemos, les dijeron. Entonces Jesús les respondió: ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Desconcertados y chasqueados, los escribas, sacerdotes y gobernantes permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo que observaba y se divertía, note bien, y se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos y hinchados de justicia propia. Muchos de los que habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente sus discípulos, atraídos a él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos. Nunca se desvanecería de sus mentes la escena ocurrida en el atrio del templo. El contraste entre Jesús y el sumo sacerdote mientras hablaron juntos era notable. El orgulloso dignatario del templo estaba vestido con ricas y costosas vestimentas. Ante este augusto personaje estaba la majestad del cielo, sin adornos ni ostentación. En sus vestiduras había manchas del viaje. Su rostro, estaba pálido y expresaba una paciente tristeza, pero se notaban allí una dignidad y benevolencia que contrastaban extrañamente con el orgullo, la confianza propia y el semblante airado del sumo sacerdote. Muchos de los que oyeron las palabras y vieron los hechos de Jesús en el templo le tuvieron desde entonces por profeta de Dios. En la parábola, el señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más había de hacer en la viña que yo no haya hecho en ella? Pero como los labradores habían matado a sus siervos, que el Señor les envió en busca del fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas, note bien, a quien Dios les enviara para llamarlos al arrepentimiento. Ahora, en el amado Hijo, a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quienes ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús, un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos labradores estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo. Queridos amigos y hermanos, Jesús en el templo actuó con toda la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, con toda la autoridad que por ser Dios tiene y ningún ser humano puede cuestionar, pero también como nuestro Dios creador apeló al corazón del pueblo para que procediera al arrepentimiento. Ese mensaje también es válido hoy para nosotros con el propósito de abrirle el corazón a Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas
y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.